tal, Bronies y Pegasisters? Aquí su experto en burras de colores, el Flash Macintosh. Y hoy os voy a enseñar a cómo conseguir consentimiento sexual de una pony para poder gozar sin otorgar piedad. Cake, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién te dejó entrar? ¿Y qué demonios llevas puesto? Puedo explicarlo, tío. Y por eso creí necesario resguardar tu figura edición limitada de Twilight. Pero viendo que no tenía ninguna y que tu equipo de grabación estaba listo, quise divertirme un poco. Yo no tengo ninguna figura edición especial. Yo ni colecciono juguetes. ¿Quién te dijo eso? No es importante, lo importante es que nadie robó tus pertenencias. Sí, no tenés que agradecerme, joven Asperger. Bueno, fuera de la intrusión, debo decir que tu presencia es muy fortuita, Cake, porque justamente el equipo estaba listo dado que voy a grabar un video. Y ya que estás aquí, ¿por qué no me ayudas? Después de todo, creo que es un tema que tú entiendes perfectamente. ¿Ah? ¿Y qué es? Los momentos más racistas de My Little Pony. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Si hay un tema bastante recurrente dentro de nuestra amada franquicia de burras de colores, es la discriminación o el racismo, el cual se ha representado de diversas formas y hasta distintas especies, incluso entre los propios ponis, aun cuando estos mismos ya deberían saber que no deberían ser racistas entre ellos. ¿Acaso no aprenden la lección? Bueno, podríamos decir que eso es un reflejo de nuestra realidad. El racismo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero ¿qué tan lejos han llevado esta discriminación y a cuántas especies se lo han hecho? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, repasando los momentos donde el racismo se ha hecho presente en My Little Pony. Y como se podrán dar cuenta, no estoy solo en esta ocasión, ya que me acompaña el... Yo soy Cake, vuestro inspector de ponis y asesino de pecadores de confianza. Y como dijo el segundo youtuber más importante de My Little Pony después de mí. ¿Cómo que segundo? Vamos a repasar qué tan racista es realmente My Little Pony. Pero antes quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué me pusiste este collar eléctrico? ¿Es algún fetiche tuyo? Te metiste en mi casa cual vándalo. No voy a tenerte aquí sin ninguna medida de seguridad. Ah, claro, y yo soy el trastornado. Por lo que sin más, comencemos. Vamos a comenzar con uno de los elementos racistas que curiosamente no se usa con fines de concientización, sino como chiste: la constante discriminación hacia las mulas. Y es que si no lo recuerdan o no lo habían notado, en las primeras temporadas hay un chiste recurrente sobre asociar adjetivos un tanto ofensivos con las mulas, tales como terca o aburrida. Y el remate del chiste generalmente era que tras decir eso se acercaban a la mula para que ésta les diga que no se ofendió, lo cual nos quiere decir que esta mula tiene una muy alta autoestima. Pero el hecho de que ésta pueda responder delata que no se trata de un mero animal sin conciencia, pues se trata de un ser sensible de la misma forma que los ponis. Y aún sabiendo esto, los ponis están muy acostumbrados a asociarlos con estos adjetivos. Aunque bueno, sabemos que tras insultarlos de esa forma, al menos tienen la costumbre de disculparse. A menos que seas Diamontiara. Sin embargo, hay un caso particular que es todavía más ofensivo, hecho por parte de nuestra querida Rarity. O sea, creyeron que los chistes racistas eran nomás por ser mamona. Donde esta, al momento de compararla con una mula, se indigna tanto que se pone a llorar y dice explícitamente que las mulas son feas, sin ningún remordimiento. Lo cual nos deja ver que quizás para los más altos estándares de Equestria, las mulas sí son seres despreciados. ¿Por qué este tipo de humor y comentarios se generan a base de las mulas? ¿Acaso son una alegoría al rechazo de mestizos en varias culturas? Porque técnicamente las mulas son mestizos de ponis y burros, así que eso también implicaría racismo para los burros. Nah, seguro solo es un chiste rancio, pero bueno, pudo ser peor. Al menos no son como las vacas, que también se plantean como inteligentes, pero siguen siendo tratadas como ganados. Eso ya debería ser contado como esclavitud.
Ahora pasamos a una lección de historia sobre cómo las culturas preferían sucumbir a los caprichos de la naturaleza antes de tratar de colaborar con otra raza, porque estos se sienten superiores. O sea, lo ocurrido con las 3 tribus ponis antes de la fundación de Equestria, pues estas estaban en una enemistad que constantemente colgaba de un hilo. Dado aquel orgullo que cada una de estas tribus mantenía sobre su propia raza, no les hacía notar la importancia de su colaboración para tener su supervivencia. Al contrario, constantemente estaban discutiendo y agrediéndose, cosa que ya saben a lo que llevó. De no haber ponis modestos y con sentido común, probablemente los líderes de las tribus habrían muerto y llevado a dichas tribus a un conflicto mayor, lo que condenaría a toda la especie pony. Y créanme, la factibilidad de que algo así pudo haber ocurrido era muy probable. Les sorprendería saber la cantidad de culturas e imperios que cayeron principalmente por no colaborar con otros imperios. El orgullo puede llegar a ser la mayor debilidad. Lo más gracioso o triste es que esta historia claramente demuestra la importancia de no discriminar ni creerse superiores a otra raza, ya que el apoyo y colaboración puede ser fructífera y hasta necesaria para la supervivencia de ambos grupos. Y aún así, en la actualidad basta ciertos incentivos, por más insignificantes que sean, para que los ponis vuelvan a generar ese ambiente de desconfianza y egoísmo que puede llegar a una escala de hostilidad, cosa que no es muy diferente a lo que vemos hoy en día. Y ahora pasamos al caso que seguro todos ustedes ya conocen, el de Zecora. Pero en caso de que sean de esos que no entienden las indirectas aún después de 10 años de que las chicas se les hayan insinuado, permítanme explicárselos. En el episodio debut de Zecora, todos en la aldea le tenían miedo dado a que no sabían lo que era, solo sabían que era diferente, y por vivir en un lugar apartado ya la tachaban de loca, peligrosa y come niños, siendo obviamente Twilight la única con sentido común en esta situación, dado a que es la única que sí sabe lo que es una cebra. Esta discriminación gratuita sería suficiente para incluirla en este video, pero hay más detalles que hacen de este caso uno más interesante. Voy a ponerlo así, Zecora es una cebra, las cebras son de África y si se fijan bien la cultura africana está muy impregnada en Zecora, desde su look hasta las decoraciones de su casa, incluso hace pociones en un caldero. Trasladando eso a lógica humana, ¿qué clase de humano generalmente proviene de África? Así es muchachos, Zecora y técnicamente todas las cebras de este universo son negra. Lo cual puede cambiar considerablemente la perspectiva que uno tiene sobre este episodio, especialmente con respecto a los comentarios de Rarity sobre su apariencia, por si quedaban dudas de su racismo. Y quizás Ponyville se habría quedado en los 50 de no ser por la diosa Twilight y, por supuesto, de la adorable Applebloom. ¿Y eso por qué fue? Por precaución. Sin embargo, si ustedes buscan una genuina discriminación hacia alguien de tez oscura, pues déjenme decirles que hay un caso más explícito, con Thorax, el cambiante que probó que su raza no eran los malos, simplemente buscaban la manera de sobrevivir a sus necesidades naturales de alimentarse de amor. Pero los prejuiciosos y prepotentes ponis los juzgaban por ser diferentes, feos y negros. Y por ende, los tachaban de ladrones, imitadores y malandros. Ay, ¿qué estoy diciendo? Claro que eran ladrones, imitadores y malandros, pero eso se lo podemos atribuir a su abusiva y agresiva madre. Sin embargo, es gracias a Thorax que esta concepción de los cambiantes se deshizo y empezaron a cambiar para bien. Algunos se adaptaron rápido, otros tardaron en aceptar el cambio o aceptaron a medias. Pero al final, todos estaban dispuestos a tomar un estilo de vida más alegre y pacífico, excepto la madre. Sin embargo, es por eso mismo que, al momento de intentar ser amistoso, Thorax tuvo muchas complicaciones en lo que respecta a convencer a los ponis de que no era malo. Es más, en un principio se burlaron de la idea y de Spike, quien fue el primero que lo defendió, pese a la gran reputación que tenía en el Imperio de Cristal. Porque claro, no podían asimilar la idea de que un cambiante podría ser una buena persona, porque después de todo tienen un prejuicio bastante arraigado, con buenas bases,
pero arraigado a fin de cuentas. De no ser por la insistencia de Spike y estar dispuesto a perder su reputación con tal de defender a Thorax, este seguramente hubiera sido enviado al Tártaro el resto de su vida, en el mejor de los casos, lo cual señala la importancia de que alguien esté dispuesto a dar el primer paso para que esos miedos y prejuicios se vengan abajo. Aunque quizás lo irreal en este caso es que todos estén realmente dispuestos a aceptar a Thorax de una. Creo que habría sido interesante ver cómo tenía que enfrentarse a los rechazos de los ponis que podían agredirlo explícitamente. Y lo mismo va para todos los cambiantes una vez que estos se reforman. Pero creo que el siguiente puesto puede ser un buen sustituto a ese elemento. Y ese puesto justo hablamos de la aceptación, o mejor dicho, la falta de esta, hacia aquellos que no son ponis, y no justamente por un simple random de mierda, que no sabe apreciar las dulces capacidades de un cambiante, sino de alguien con influencia y poder político, cuya excusa para su rechazo hacia los no ponis es creer que estos representan un peligro a los intereses, a la seguridad de Equestria. Pues en la octava temporada tenemos la creación de la Escuela de la Amistad, un lugar que mi señora Twilight planea enseñar los valores que ella misma ha estudiado a las nuevas generaciones. Sin embargo, su principal distintivo es que no solo aceptó a ponis de todas partes de Equestria, sino que a un selecto grupo de jóvenes de distintas especies provenientes de los varios reinos con los cuales ya se habían establecido una relación amistosa. Sin embargo, Twilight pasó por un problema muy severo a la hora de pasar por el laburo legal que involucra hacer tu escuela. Por el tribunal que acreditaba todas las instituciones educativas de Equestria estaba liderado por un completo xenofóbico, el canciller Nexai. Este tipo es tan racista que incluso apareció en mi video de los personajes más racistas de la ficción, quien al momento de conocer a los a los extranjeros, ni siquiera contempló la idea de que estos fueran estudiantes, inmediatamente los señaló como hostiles invasores, aunque bueno, en su defensa estos llegaron destrozando el lugar. Además, justo antes de esta temporada tuvimos una película donde los ponis fueron invadidos por un reino extranjero, no es que se la pusieran tan difícil. Entonces Nexai le recrimina a mi esposa por aceptar a otras especies, creyendo que únicamente iban a compartir sus conocimientos y habilidades con los ponis, alegando que dichos conocimientos y habilidades podrían ser usados en contra de estos si es que eran compartidos con extranjeros. Aunque siendo justos, esa especulación no está exenta de bases. O sea, había una cambiante y una dragona en ese grupo, y ellos no eran conocidos por ser precisamente amistosos con los ponis. Pero también había un grifo y una hipogrifo que son supuestamente aliados de los ponis desde hace siglos. En consecuencia de esto, Nexai se negó a cederle la acreditación oficial a la escuela de Twilight, y en su lugar se la dio a una institución que únicamente aceptase ponis, aun cuando estos únicamente se tratasen de estafadores, porque ¿qué importa la intención y legalidad de los actos mientras estos sean en beneficio exclusivo de los locales, ¿no? Pero bueno, el karma le llegó cuando descubrió que alguien estaba robando la magia de toda Equestria, y como podíamos imaginar, los primeros que señala como culpables son los extranjeros, a quienes no duda en deportar al momento de aprenderlos. Solo para descubrir que las verdaderas culpables se trataba de una pony chiquitita y adorable, que curiosamente estaba usando los conocimientos y recursos que la escuela le proporcionó. O sea, lo que él predicaba que harían los extranjeros. Al final, Nexai terminó aprendiendo la lección y le cedió su acreditación a la Twilight para que así pueda darles educación digna a los pobres del tercer mundo y fomentar el mestizaje. Como la historia nos ha enseñado que es la mejor forma de ejercer la colonización, o colonización cultural en este caso. Además, ¿cómo negarse a una mujer que puede transformar su cuerpo en lo que quieras y saciar tus más locas fantasías? Quietecito, pastelillo. Y para finalizar tenemos no uno, sino varios casos que van muy de la mano y que nos demuestran qué tan frágil y susceptibles son los ponis para caer en una y otra vez en los mismos prejuicios y raciocinios ilógicos, cosa que realmente no es muy diferente a lo que pasa en la realidad. Porque como bien dicen, quien no conoce la historia
está condenado a repetirla. Al final de la novena temporada, Chrysalix, Cozy Glow y T-Rex engañan y manipulan a todos los ponis con los que se topan para que estos empiecen a desconfiar de las otras razas, cosa que los vuelve altamente susceptibles a separarse una vez que la crisis comienza, en lugar de unirse y superarla juntos. Lo que en teoría ha comprobado que es más útil. Pero claro, los sentimientos de odio y resentimiento superan cualquier lógica. Gracias a esto, los ponis estuvieron relativamente cerca de la extinción, pues los Wendigos nuevamente estaban al acecho, dispuestos a congelar a Equestria, algo que hasta los villanos en turno les preocupaba. Y si no fuera porque en estas circunstancias las personas con sentido común y brújula moral fueron escuchadas, los ponis habrían estado condenados a la extinción. Pero eso nos demostró que era relativamente fácil manipular a las masas, como en la vida real. Y esa sería tan solo la primera de muchas ocasiones, pues posterior a ello, en varias veces los ponis han tenido que lidiar con la problemática de confiar en ellos mismos. Pero parece que no tienen muchas dificultades a la hora de señalar a cierto grupo de estos como culpables de algún crimen. La cosa escaló seriamente cuando una licornio llamada Opaline se hizo pasar por una unicornio e inició una serie de actos vandálicos y de agresión, lo que desencadenó un severo conflicto entre las tres razas, que las volvió más desconfiadas y segregadas, con negocios negándose a atender a cierto tipo de ponis, o padres no queriendo que sus hijos vayan a clases donde puedan socializar con otras razas. Así de gacho retrocedieron. Por ello, Twilight tuvo la brillante idea de decirles a los ponis: o se comportan o no habrá privilegios mágicos para ustedes, absorbiendo toda la magia para crear los cristales de la unidad, dándoles la magia a los ponis solo si estos se llevan bien. Pero si no dije nada ilegal. ¡Te estabas quitando el pantalón! Bueno, date la vuelta y ya está. Y si bien en un principio esto parecía ser efectivo, las razas terminaron separándose y formando sus propias culturas a base de prejuicios despectivos, porque eso es lo que pasa cuando obligas a la gente a llevarse bien, terminan llevándose peor. Y de nueva cuenta hizo falta la iniciativa de alguien con capacidad de raciocinio y sentido común para que este estatus de segregación fuese eliminado. Pero, aún así, el proceso de hacer una convivencia sana entre las razas no fue instantáneo. Hubo muchas dudas y retractores que tuvieron que ser convencidos por medios menos amistosos, para que estos pudieran reflexionar. Porque claro, si los beneficios no son lo suficientemente persuasivos, las consecuencias tal vez sí lo sean. Ojalá así de fácil fuera en la realidad. Bueno, Cake, fue agradable tenerte aquí, pero agradecería que la próxima vez llamaras antes de forzar la cerradura de mi puerta. Oh, no forcé la cerradura, en realidad le hice un hoyo a la pared de tu cocina. ¿Qué? Bueno, ¿ya me puedes quitar esta porquería? Está bien. Bueno, casi fue un placer verte, Flash. Ahora, si me disculpas, voy a estar editando el video de Godzilla vs el Cabinverso. Adiós. ¿Hola? Fuiste tú, ¿verdad? ¿Yo? ¿Yo qué? Tú le dijiste a Kay que yo guardaba un peluche edición especial de Twilight, cuando perfectamente sabes que yo no colecciono esas cosas. Mira, Flash, no fue nada personal. Solamente que Cake se mostraba un poco interesado en las fotos de mi peluche de Twilight que publicaba, así que me empecé a preocupar. Fue una medida desesperada. Bueno, ahora gracias a ti, tengo que ensellar la pared de mi cocina. Menos mal que no hizo nada más grave. Hasta donde vi. A la próxima delatas a Chris. Seguro que él sí tiene cosas bonitas. Claro, lo tendré en cuenta. Solo espero que él no se enoje también.